Bienvenidos a su dosis diaria de drama, intriga y cotilleo jugoso. Aquí estoy, su anfitrión favorito, listo para desmenuzar la noticia que ha puesto patas arriba el universo del entretenimiento turco y que honestamente nos ha mantenido pegados a las pantallas como moscas a la miel. Sí, hablamos de Kerem Bürsin, Hande Erçel y la pregunta que lo detonó todo. Y sí, hoy vamos a profundizar aún más, porque sabemos que les encanta el drama. Antes de continuar, un recordatorio crucial: si aún no se han unido a nuestra familia de salseo, suscríbanse. Es gratis, divertido y les asegura que no se perderán ni una pizca de información jugosa. Activen la campanita para recibir notificaciones y por supuesto compartan este vídeo con todos sus amigos, porque el chisme, cuanto más mejor. Bien, ahora que tenemos eso claro, prepárense, porque hoy vamos a desentrañar cada hilo de esta madeja de emociones, especulaciones y posibles verdades ocultas. No solo vamos a repasar la pregunta fatídica y la reacción de Kerem, sino que también vamos a analizar el contexto, las posibles interpretaciones y por supuesto, el impacto que esto ha tenido en las redes sociales y en la imagen pública de los involucrados. Como ya saben, la chispa que encendió este incendio fue una pregunta, aparentemente sencilla, formulada a Kerem Bürsin después de un evento público. Esa pregunta, la que hizo que la sonrisa de Kerem se desvaneciera y su lenguaje corporal se tensara, era algo así como: Kerem, ¿cómo te sientes al ver el éxito de Hande y su relación con Hakan Sabank? Una pregunta directa, sin rodeos, que apuntaba directamente al corazón de la cuestión: el pasado amoroso de Kerem con Hande Erçel y la vida actual de la actriz con su nuevo novio, el empresario Hakan Sabank. Una pregunta que a simple vista podría parecer inofensiva, pero que para muchos cruzó la línea de lo personal y lo convirtió en un espectáculo mediático. Pero, ¿por qué esta pregunta tuvo un impacto tan fuerte en Kerem? Para responder a esta pregunta necesitamos entender la complejidad de la relación entre Kerem y Hande, la magnitud de su romance y la expectación que generó en sus fans. Recordemos que Kerem Bürsin y Hande Erçel se convirtieron en una de las parejas más icónicas de Turquía gracias a su increíble química en la exitosa serie Sen Kalkapm, Love is in the Air. Su romance traspasó la pantalla y se convirtió en una realidad que cautivó a millones de personas en todo el mundo. Viajes románticos, declaraciones de amor públicas, fotos adorables en redes sociales, todo parecía indicar que habíamos encontrado a la pareja perfecta. Su relación era más que un simple noviazgo, era un fenómeno cultural. Sus fans, conocidos como Anker, crearon comunidades online, compartían fotos y vídeos, y seguían cada paso de su relación con fervor casi religioso. La presión mediática era inmensa y cada gesto, cada palabra, era analizada al milímetro. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la presión, la fama y las agendas apretadas comenzaron a pasar factura. Los rumores de problemas en la relación se hicieron cada vez más fuertes, y finalmente la noticia que nadie quería escuchar se confirmó: Kerem y Hande habían terminado su relación. La ruptura fue devastadora para sus fans. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, decepción y confusión. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se había roto este cuento de hadas? Las especulaciones eran infinitas, pero la verdad, como suele suceder, era mucho más compleja y personal. Desde entonces, ambos han intentado seguir adelante con sus vidas, cada uno a su manera. Hande encontró el amor en los brazos de Hakan Sabank, un empresario turco perteneciente a una de las familias más influyentes del país. Su relación parece ir viento en popa, y se les ha visto juntos en numerosas ocasiones, disfrutando de viajes lujosos y eventos sociales. Hande parece feliz y radiante y sus fans, aunque algunos aún añoran su relación con Kerem, la apoyan incondicionalmente. Kerem, por su parte, ha mantenido un perfil más bajo en cuanto a su vida amorosa. Se le ha relacionado con varias mujeres, pero ninguna relación ha llegado a confirmarse. Algunos dicen que aún no ha superado su ruptura con Hande, mientras que otros afirman que simplemente está disfrutando de su soltería y enfocándose en su carrera profesional. Y es aquí donde volvemos a la pregunta fatídica. ¿Por qué la simple mención del nombre de Hande y su relación con Hakan Sabank tuvo un impacto tan fuerte en Kerem? Existen varias teorías al respecto. Algunos creen que Kerem aún siente algo por Hande y que la pregunta le recordó lo que perdió. Otros, más pragmáticos, argumentan que Kerem simplemente está cansado de que lo sigan relacionando con su ex y que la pregunta fue una falta de respeto hacia su privacidad. También existe la posibilidad de que Kerem se sintiera presionado por las expectativas de sus fans. A pesar de que ha pasado tiempo de
Es de su ruptura con Ande, muchos de sus seguidores aún sueñan con una reconciliación. La pregunta pudo haberle recordado esa presión y la imposibilidad de cumplir con las expectativas de sus fans. Además, es importante tener en cuenta el contexto en el que se formuló la pregunta. Kerem estaba en un evento público, rodeado de periodistas y cámaras. Su respuesta sería analizada y diseccionada por miles de personas en todo el mundo. Es comprensible que se sintiera presionado a dar una respuesta diplomática y políticamente correcta. Y es aquí donde llegamos a la respuesta de Kerem: estoy feliz por ella. Le deseo lo mejor. Una respuesta aparentemente educada y protocolaria, pero que, como ya hemos visto, dejó entrever mucho más de lo que decía. El tono de voz de Kerem, su expresión facial y su lenguaje corporal dejaron claro que había algo más detrás de esas palabras. Algunos interpretaron su respuesta como sarcasmo, otros como resignación, y otros más como una simple manera de salir del paso. Pero lo que realmente incendió las redes sociales fue lo que sucedió después de la respuesta. Después de decir "le deseo lo mejor", Kerem hizo una pausa, miró fijamente a la cámara y añadió: "pero prefiero no hablar más de este tema". Y con eso dio por terminada la entrevista y se retiró. Esta reacción fue interpretada de muchas maneras. Algunos vieron en ella una señal de respeto hacia Ande y Hakan Sabank. Otros la interpretaron como una forma de proteger su propia privacidad y evitar alimentar el chisme. Y por supuesto, no faltaron los que la vieron como una confirmación de que Kerem aún siente algo por Ande. La reacción en redes sociales fue inmediata. El vídeo de la entrevista se viralizó en cuestión de minutos, y los fans de Kerem y Ande comenzaron a debatir acaloradamente sobre lo que había sucedido. @Kerem Bürsin, @Ande Ercel y @Hakan Sabank se convirtieron en trending topics en Twitter, y las especulaciones y los rumores se multiplicaron exponencialmente. Algunos criticaron la pregunta del periodista, considerándola inapropiada e irrespetuosa. Otros defendieron la pregunta argumentando que Kerem es una figura pública y que, como tal, debe estar preparado para responder preguntas sobre su vida personal. Y por supuesto, no faltaron los que comenzaron a especular sobre los verdaderos sentimientos de Kerem hacia Ande. ¿Aún la ama? ¿Está celoso de su relación con Hakan Sabank? ¿O simplemente está cansado de que lo sigan relacionando con su ex? Las teorías son infinitas y la verdad, como siempre, probablemente se encuentre en un punto intermedio. Lo que sí es cierto es que esta situación ha reavivado el interés por la relación entre Kerem y Ande y ha demostrado que, a pesar del tiempo que ha pasado desde su separación, su historia sigue generando pasión y controversia. En conclusión, mis queridos chismosos, la reacción de Kerem Bürsin ante la pregunta sobre Ande Ercel y Hakan Sabank ha sido un claro ejemplo de cómo la vida de las celebridades puede convertirse en un circo mediático. Una simple pregunta puede desencadenar una avalancha de especulaciones y debates, y los sentimientos personales pueden ser expuestos y analizados por millones de personas en todo el mundo. Es importante recordar que detrás de la fama y el glamour, Kerem y Ande son personas reales con sentimientos y emociones. Su relación fue real, su ruptura fue dolorosa, y ambos merecen seguir adelante con sus vidas sin tener que estar constantemente atados a un pasado que, aunque fue hermoso, ya no existe. Así que la próxima vez que veamos una noticia sobre Kerem y Ande, recordemos que son seres humanos con derecho a la privacidad y al respeto. Y por supuesto sigamos disfrutando del chisme, pero con un poco de empatía y consideración. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y detallado. No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes de la reacción de Kerem? ¿Creen que todavía siente algo por Ande? Quiero saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos para que también se enteren del chisme, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más drama, más risas y más salseo. Hasta la próxima, mis chismosos. Recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutar del buen chisme.